Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No Es Hotel. Esta noche, una noche muy especial para nosotros. Esta Casa No Es Hotel cumple 2 años y por supuesto quiero agradecerle a cada uno de ustedes, a toda la gente que nos permite seguir, que nos escribe, que entra a nuestra web, que entra a nuestro Twitter, retuitea las cosas que nosotros hacemos, hablamos acá. Agradecer a todos los oficialistas y los opositores por creer en este espacio, por creer que este es un espacio donde se puede venir a debatir. Esta Casa No Es Hotel continúa, por supuesto. Nuestro festejo es seguirlo haciendo, nuestro festejo es esta noche estar con ustedes. Para festejarnos un poco, he invitado esta noche a alguien que me ha acompañado y que ha sido una pieza fundamental en este programa. De hecho, Manuel, tú has empujado a que exista este programa y a que yo esté sentada acá. Muchas gracias, Susana, por la invitación. Para mí es un gusto ver que se cumplen 2 años del programa y bueno, encantado de venir como invitado. Manuel, te voy a hacer varias preguntas porque el salto de analista a candidato es algo que nos ha dado mucha curiosidad a todos y que nos interesa hablar contigo esta noche. También hemos invitado a Pablo Stefanoni. Pablo, muy buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación en este programa y felicitaciones por los 2 años. Gracias, Pablo. Amaru Villanueva también con nosotros esta noche. Amaru, qué bien que ya no estás en el otro programa. Es que me han robado, pues, por eso se ha clausurado. Porque así te puedo tener más seguido en esta Casa No Es Hotel. Un gusto compartir ese espacio con ustedes. Manuel, voy a empezar contigo. Concretamente, 3 puntos, 3 cosas para que le cuentes a la gente cómo ha sido tu salto del análisis político a la candidatura. Hombre, es que yo no sé, no creo digamos que sean compartimentos estancos, porque para ser analista, si es que lo era, analista político, y ahora tener un paso en la política más activa, te tiene que gustar la política. Entonces eso es una cosa que a mí me pasa desde muy pequeño. No creo que sea un salto muy traumático. Lo que yo creo, digamos, es en la medida que mis posiciones eran transparentes y yo intentaba que siempre argumentadas, veía casi como un paso lógico cuando se me hace la invitación a candidatear a diputado por el Movimiento al Socialismo, aceptarlo. Yo he militado durante mi vida universitaria en organizaciones de izquierda, luego cuando estaba de investigador haciendo el máster, siempre he tenido, digamos, una parte muy activa de mi vida en la militancia política. El paso, digamos, durante el programa fue un aprendizaje muy interesante, meterme un poco en medios. En España ya teníamos un programa de televisión también mucho más modesto que este, y entonces yo lo veo casi como un paso lógico, es una experiencia y un desafío que quería tener. ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes que te deja a ti la campaña? Y estamos a una semanita de la votación. La campaña, conocer a gente muy notable, gente de ciudadanos comunes, dirigentes de organizaciones sociales, compañeros que están candidateando, conocer la ciudad de una manera distinta a la que yo la conocía, conocer lugares, barrios, lógicas y vidas diferentes, y tener la posibilidad, digamos, de estar en algunas ocasiones cerca del presidente. Pablo, ¿cuál ha sido el hito más importante para ti en esta campaña? El hito más importante, bueno, creo que hay varios hitos, depende de lo que se considere hitos, pero creo que por un lado se ve una campaña donde el presidente Evo Morales viene como, se mantenía siempre en primer lugar, pero hace como un salto en la última etapa. Creo que, no sé si hay un hito, creo que lo que hay es como un proceso que, frente a los debates, hasta donde era el desgaste, creo que lo que se ve que el proceso inició en 2005 todavía muestra potencialidades y la gente no cree, o la mayoría de los votantes no cree que los problemas que tiene el gobierno los podría resolver mejor la oposición. Creo que ahí fue el punto donde le costó mucho a todas las oposiciones tratar de avanzar en la elección. Creo que hay muchas cosas, digo, desde el teleférico hasta una serie de cuestiones podrían ser cosas que fueron simbólicamente muy importantes, y en contra cosas como el audio, que fue como un punto para un golpe para Samuel, que me recordaba lo que fue el chofer de Tuto Quiroga en la campaña de 2005, pero creo que más que un hito, porque me parece que a diferencia de otras campañas donde pesa mucho el marketing político y otras cuestiones, me parece que en este caso lo que pesa en la votación del MAS no es tanto, aunque siempre hacer una buena campaña ayuda, pero también creo que hay todavía un proceso político que es bastante poderoso en términos de transformaciones
sociales, pero también una frase que a veces no suena tan simpática, pero es cambio de élites políticas, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante en el sentido que se rompieron techos de cristal y paredes de cristal que hacía que muchos sectores no accedieran al Estado y otros espacios, y que eso todavía, la potencialidad de eso todavía se traduce en votos. Amaru, para ti, ¿la centralidad de esta campaña? Hay temas cosméticos que seguramente me va a acordar en años que tal vez no sean tan importantes, sean más bien frivolidades, como el carajo no me puedo morir, la irrupción de los partidos en las redes sociales para hacer campaña, por supuesto el audio también de Samuel, pero hay un tema de fondo que me parece más preocupante en realidad, que es el desmoronamiento de la oposición como un sistema de partidos, ¿no? De que se han ido gradualmente deslegitimando como alternativas políticas y que si bien en un momento ya les gustaba o todavía les gusta capitalizar o intentar vender la idea de una crisis en el país, creo que no advierten de que ellos más bien encarnan justamente la crisis política, si es que hay alguna, dentro de la cual estamos sumergidos. Creo que, bueno, tengo algunos lineamientos tal vez ideológicos políticos, pero si queda algo de liberal en mí, yo sí creo en los contrapesos, sí creo que se tomarían mejores decisiones si hubiera una oposición más creíble, y lamentablemente creo que no tenemos esas alternativas. Ese es un hito importante, me parece, ese desmoronamiento, pero por otro lado también un cambio de perspectiva en el votante promedio, de que si bien yo vivía de lejos un poco este proceso, pero creo que en las dos anteriores elecciones el voto por el MAS podía ser un voto emancipatorio, por los derechos, por la reivindicación, y ahora hay un nuevo pragmatismo, creo, en una gran parte de los votantes, que si bien no están ideológicamente alineados, si bien pueden tener un escepticismo fuerte frente a ideas antiimperialistas, hay una contundencia de la realidad, ¿no? Que dice, nos está yendo bien y vamos a seguir votando para no Ya no por la romper ese revolución, sino por la estabilidad. la estabilidad, exacto. Entonces es una nueva fase muy interesante. Manuel, a ver, ¿cómo ha sido, cómo le ha caído al MAS, tú que estás ahí ahora dentro, el tema de que los ataquen tanto por no hacer los debates, ¿no? El presidente no ha asistido al debate convocado por la Asociación de Periodistas, etcétera. ¿Cómo se evalúa internamente? Bien, yo creo, digamos, como decían hoy en Página 7, llamarle debate a lo que pasó organizado por la APLP el domingo es hacerles un regalo. Hoy en el suplemento Ideas, en la parte de breves comentarios que tienen, decían que, por ejemplo, digamos, dos características que hacían difícil llamar debate, era que primero, por la metodología llevada adelante por la APLP, no se permitía el intercambio de ideas entre candidatos, y segundo, una cosa misteriosa, ni siquiera se les preguntaba sobre lo mismo, es decir, ni siquiera podía darse un debate tangencial. Yo, digamos, creo que el fracaso de los foros de la APLP demuestra lo poco importante que es ese tipo de debates, porque hay mucho tipo de debates y de ejercicios de deliberación en democracia, y uno que yo creo que se muestra muy caduco y que ha tenido un desempeño lamentable, es ese tipo de foros. Es un foro más o menos medio espectacular, que trata de llamar la atención, todo minutado, temas que no molestan fuera del debate. Eso yo no creo que sea, digamos, consustancial a la democracia. Consustancial a la democracia es deliberar, y el presidente tiene un ejercicio de deliberación continua, porque la gente sabe lo que ofrece el presidente Morales, porque si no es pensar que la gente es torpe y tonta cuando apoya con el 80% la gestión del gobierno sin saber por qué la apoya. Yo creo que hay muy pocas dudas de la mayoría de la ciudadanía del desempeño y la propuesta del gobierno, que se comunica por multiplicidad de canales, ¿no? Manuel, tú has estado trabajando conmigo en este programa muchísimo tiempo, y yo puedo dar fe que tú eres un excelente comunicador y un excelente debatidor. Una de las cosas que yo esperaba, y que la gente que te ha seguido en este programa, es un debate de Manuel Canelas con alguien. Eso tampoco se ha dado. No, ha pasado. He compartido, digamos, por ejemplo, en PAT en Santa Cruz, con Jaime Navarro y con Julio Alvarado, en el Colegio Alemán, con Jimena Costa, Fabián Jaksic y Julio Alvarado. Pero también tenían un sentido más de foros, ¿verdad? Sí, eran un poco más de foros, pero digamos sí, a diferencia de lo de la APLP, nos preguntaban lo mismo y se permitía alusiones entre los participantes. Entonces, aunque haya sido de inicio un esquema de presentación de propuesta, sí terminaba habiendo un intercambio, ¿no? Muy distinto a los foros que hemos visto este domingo y el domingo anterior. Amaru, ¿qué te deja a ti este debate? ¿Qué es lo que intenta este debate o foro? Yo coincido con Manuel, que para mí fue más un foro que un debate, pero ¿a ti qué te deja?
que era un simulacro tal vez de debate, como una ronda de prensa quizá, donde preguntan y responden, pero sin ningún eje temático en torno al cual polemizar. Amaru, tú sí. que estás mucho en temas internacionales, tú eres una persona que está muy movida en redes, ¿alguna vez viste que quien conduce los debates le dé tiempo a las barras? No, es que justamente por eso es una impronta, un simulacro de debate, porque yo en ocasiones anteriores me parece que invitaban a celebridades, a personas públicas importantes para presenciar los debates, que eran una especie de observadores que le conferían alguna legitimidad a lo que estaba pasando ahí, y en esta ocasión no, se ha reducido eso simplemente a las barras partidarias. ¿Para ti, Pablo? Bueno, es difícil. En América Latina en general no hay mucha en algunos países hay, en otros no, como una institucionalización de los debates, ¿no? Y pues, si uno va a Estados Unidos casi es imposible que el candidato no debata porque está incorporado a una práctica institucional. En América Latina es más común que el que va primero no debata, ¿no? Ahora, claro, el problema acá es que es como los 2/3. Cuando el que va primero lleva 40 puntos, cuando va el segundo también es más difícil de algún modo imponer ese debate, ¿no? Porque claro, el que va tan primero es como que de algún modo no toma tan en serio a los otros como competidores reales. Entonces es un poco lo que decía Maru, de que la oposición no existe como tal y entonces se rompieron ciertos contrapesos y eso creo que hizo muy difícil que hubiera un debate ahora. Cuando Samuel pide enfáticamente el debate a Evo Morales y luego Tuto se lo pide a él y Samuel contesta que él no debatirá con Tuto, ¿qué significa para ti esta argumentación? Bueno, es casi la misma argumentación en un punto. Es cierto que para Samuel ir a debatir con Tuto es ir a pelear el voto de la oposición y Samuel desde el comienzo se postuló él y por eso cerró la chance de discutir su candidatura de que él era el que iba primero, ¿no? Eso lo está confirmando, el problema es que va primero pero muy lejos del segundo. Entonces, el debate, por eso decía, cada uno lo piensa estratégicamente. Entonces creo que quizás sí sería positivo hacia el futuro que se institucionalicen los debates, pero que eso implicaría también, y en función de lo que hablamos recién, buscar un formato de debate real que efectivamente funcione como un debate electoral, ¿no? Para añadir a lo que estás diciendo, no solo un formato de debate, sino un foro, una institución que te pueda garantizar un debate realmente constructivo, ¿no? Porque la APLP creo que se ha desprestigiado bastante en los últimos meses porque ya no representa al conjunto de periodistas del país, que sus directores se la pasan escribiendo columnas virulentas en oposición al gobierno, es decir, es un territorio claramente hostil y por supuesto, o sea, creo que más allá de valorar, ¿no? Y yo sí, o sea, me encantaría ver un debate entre los 5 candidatos, pero yo siendo Evo Morales tampoco hubiera ido justamente por esa razón. Hombre, lo decía hoy Diego Ayo, ¿no? Diego, que aparte de, vamos, una muy buena persona y un tipo inteligente, pero no es pro gobierno, pero Diego hoy en Página 7 decía lo mismo, o sea, a ver, los debates hay que evaluarlos sobre todo desde una lógica de estrategia electoral, y en ningún lugar del mundo alguien que lleva 40% de ventaja va a debatir. Y digamos, yo creo que un foro tan claramente posicionado como un actor que apoya a la oposición no era el escenario idóneo. No sé si en otro escenario se hubiera producido, probablemente en esta elección no, pero desde luego el foro, las maneras, la interpelación no eran las mejores, ¿no? También es cierto que en parte del declive de la oposición en varios procesos latinoamericanos hace que la prensa o los medios se aparezcan como una oposición en sí, ¿no? Como una oposición no partidaria. Entonces es cierto que es un terreno complejo porque hay mucho debate hoy sobre los medios y ocupan, en el caso de Bolivia, pero también de otros países, un lugar de oposición que los propios partidos no ocupan por su debilidad, ¿no? La estrategia de Samuel Doria Medina, hablábamos que no era acertado que él vaya a debatir porque lógicamente está disputando el segundo lugar. Hay menos distancia entre él y Tuto de lo que hay de él y Evo, por supuesto, eso lo hemos visto en todas las encuestas. Pero, Amaru, para ti, ¿cuál es lo más importante y lo menos importante, lo que puedas destacar, lo que puedas descartar, digamos, de la estrategia de Samuel? La estrategia de Samuel, o sea, me encantaría conocerla en realidad, porque no ha sido muy visible. Para mí creo que tenía un buen punto de partida, como el candidato más visible de la oposición que se había planteado hacia un frente amplio. Tal vez así, esa ha sido la receta de su eventual fracaso, al intentar conformar una especie de un monstruo de Frankenstein político, al unir piezas que casi por definición no deberían ir juntas. Empieza a perder credibilidad, empieza a diluirse un discurso que en algún momento maneja y termina sin representar nada, ¿no? Y lo que yo veo sí es que hay mucho gasto, ¿no? Es decir, hay spots con una muy alta calidad de producción, creo que va a estar Nene Malo en el cierre de campaña y disculpas por hacerle publicidad,
a este hecho, pero me quedo con la impresión de que hay cosas que el dinero no puede comprar y para todo lo demás existe Samuel Doria Medina, ¿no? O sea, no le veo estrategia. Y a pesar de que, por ejemplo, a un Tuto lo veo como peligroso, me parece que tiene valores muy conservadores, muy reaccionarios, que nos remitirían a un pasado al que no quisiéramos volver. A final de cuentas, lo sé ver y le creo más o menos lo que dice. O sea, lo leo como un neoliberal desavergonzado, que sabe dónde está parado, y por más escandalosas que me parezcan sus propuestas, creo que lo conozco y creo que no he terminado de conocer a Samuel. Me hubiera gustado conocerlo. Para ti, Pablo, la estrategia de Tuto. Bueno, creo que el problema Fernando Molina escribió una columna donde dice el fin de la polarización estos días. Entonces, había un sector de los analistas políticos que lo que consideran es que la polarización del país tal como se conocía en el 2008, 2009 ya no existe hoy, ¿no? Entonces, que un discurso polarizador como el de Tuto tiene como techo quizás un 10%, entonces la estrategia en ese sentido de Samuel era aparecer como una candidatura no polarizadora, ¿no? De hecho, había algunos estudios que decían que la segunda posibilidad de muchos votantes de Samuel era Evo y a la inversa. El problema es que a veces eso es complicado en una campaña electoral, porque uno, por un lado, reconoce las cosas del gobierno, pero por otro lado, casi en una campaña uno está obligado a polarizar. Entonces yo creo que eso fue también lo que hizo que el propio MSM terminara sin tener una estrategia clara, porque era como esa indecisión en un punto entre polarizar o decir, bueno, vamos a hacer los bonos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero mejor que el gobierno, ¿no? Creo que esa indecisión finalmente terminó siendo quizás generando esa confusión que hablamos acá. Y en segundo lugar, creo que también lo que no ocurrió, que sí ocurrió en un momento en Venezuela, está ocurriendo ahora en Uruguay, en parte en Brasil, en Argentina, es que la nueva derecha o el nuevo centro empieza a tener figuras nuevas también, ¿no? Entonces esas nuevas figuras de pronto son más jóvenes, más atractivas, con menos vínculos con el pasado, ya son de algún modo formados en su estrategia en este escenario post-liberal de América Latina. En el caso boliviano es como que no se creó eso, ¿no? Entonces por eso está más cerca el escenario de lo que fueron las últimas elecciones en Ecuador o mismo en Bolivia en 2009, que las de Venezuela, donde sí apareció un Capriles que en un momento desafió en serio a Chávez o a Maduro, ¿no? Claro. Entonces ahí tienes un problema que hay, a diferencia del 2009, yo creo que ahora hay casi un diagnóstico asumido por gente que va, ¿sabes? Jorge Greve, José Antonio Quiroga cuando estuvo aquí, vamos, un montón de gente que dice los 90 fueron malos. Yo recuerdo incluso Fernando en el Pentágono, cuando tuvo a Tuto de invitado, Fernando interpelaba a Tuto que no se salía del guión y Fernando le decía, yo mismo hice una autocrítica de lo que pensaba que eran los 90, el crecimiento por derrame, tal. Entonces el tema es cuando ya tienes un sentido común medio dominante de que los 90 no se gestionaron bien las cosas, pero en la oposición tienes tres nombres propios muy representativos de los 90, es un poco absurdo creer que ahí viene la renovación, porque Doria Medina, Quiroga y en alguna medida un poco menor Juan del Granado son actores que representaban lo que Bolivia era en los 90. Entonces, pero a la vez tienes un diagnóstico de las élites políticas, de los intelectuales y de la ciudadanía como que los 90 fueron malos. Entonces es un poco absurdo pensar que el recambio va a venir con figuras que se forjaron en los 90. Yo creo que hace falta, por supuesto, una jubilación muy fuerte de la oposición, porque sí coincido con Amaru, y lo he dicho en más ocasiones, que es un problema para un gobierno no tener oposición. ¿Se jubilará la oposición? Nos quedamos con esa pregunta, ya volvemos, nos vamos a un corte.